Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Realmente sería tan difícil para la jefa Lek hacerle un cumplido solo una vez? ¿Sería tan imposible para ella dejar escapar una simple palabra de elogio? ¿Extrañas al hada? Padre, si no hablas de trabajo y sigues insistiendo en esas cosas sin sentido, me voy. El señor Addison sacudió la cabeza y suspiró frustrado por la obsesión de Apo con el trabajo. A pesar de ser su padre, nunca le había presentado ni obligado a ser como era. Apo siempre había sido decidida, diligente desde la infancia, centrada y apasionada por la gestión. Tanto es así que demostró inteligencia y habilidades que hicieron que su padre le confiera responsabilidades administrativas mucho antes de que siquiera considerara la jubilación. Dedicar su vida a trabajar en Waiting no era necesariamente algo malo, pero no podía evitar preocuparse. Ahora Kazama, la nieta mayor, ya estaba casada y vivía su propia vida. Guayo y Achima, las otras dos nietas, eran aún más jóvenes en comparación a su hija. Parecía tan concentrada en el trabajo que temía que terminara abandonada en el estante. Si no le extrañas, dímelo, ¿por qué te enojas? Porque me estás haciendo desperdiciar mis horas de trabajo. Al ver su expresión claramente impaciente y la forma en que miraba constantemente su reloj de pulsera, Addison supuso que Apo estaba ansiosa por regresar al hotel. Después de todo, su asistente, una secretaria recién ascendida a un puesto que nunca antes había existido en el equipo de Waiting, parecía estar trabajando bien junto a ella, y si había rumores, por absurdos que parecieran, no habrían llegado a sus oídos sin razón. Está bien, hablemos primero del trabajo, después hablaremos del hada. Solo vine aquí a hablar de trabajo, no de chomlada. Entonces, ¿no te gusta el hada? Ayer cuando hablé con ella me dijo que no le gustabas. Exactamente, Chomlada y yo no tenemos nada que ver, a pesar de los rumores que ha escuchado. ¿Y por qué no pudimos tener algo? Lada es una persona interesante, cuando la conocí me gustó y parece que te entiendes, lo cual es raro. Encontrar a alguien que te entiende es difícil, ni siquiera tu madre comprendió lo dedicada al trabajo que era cuando eran jóvenes. No me gusta Chomlada. Apo reafirmó su postura, impasible, por más que su padre intentara persuadirla o animarla a ver a Chomlada de otra manera. Para Apo, el trabajo era suficiente para ocupar su vida. No tenía intención de involucrarse en relaciones que pudiera complicar su ya agobiante rutina. Está bien, me doy por vencida. Si no te gusta el hada, no hay problema. Encontraré a alguien más para que conozcas. Sabes que eso nunca funciona, nunca se sabe. Mientras no me rinda, quizás algún día funcione. Lo diré por milésima vez, no me interesa el amor. Aún así, mi hija tiene corazón, ¿no? En mi corazón solo hay espacio para el trabajo. En un día de 24 horas, su agenda estaba tan llena que no había espacio para nadie más, sin contar las horas que necesitaba para dormir. Cada momento de su vida estaba dedicada al trabajo, desde el momento en que se despertaba hasta el momento en que se acostaba. Sus pensamientos gritaban en torno al trabajo. Nunca digas nunca. Cuando era joven, solía pensar de la misma manera hasta que conocí a tu madre. Mi corazón empezó a tambalearse como nunca antes. ¿Podemos saltarnos esta parte? He escuchado esta cursi historia de amor tantas veces que estoy harta de ella. ¿No me crees? Está bien, pero si un día conoces a alguien que te haga temblar el corazón, entenderás que lo que te dije no fue una mentira. ¿Cómo podría mi corazón que me pertenece vacilar por culpa de otra persona? Addison era definitivamente un gran mentiroso. Jefa Lek, el alegre y energético saludo resonó inmediatamente en cuanto Apo salió del ascensor a la última hora de la tarde. Echó un vistazo a la parte delantera de su oficina, pero solo vio a Chomlada. Solo a esa hora del día. No había señales de Prim, a quien había despedido antes. En un principio, Apo no había planeado regresar al hotel, pero cambió de opinión y decidió hacer una última comprobación del trabajo antes de volver a casa. Señorita Chomlada, le dije a la señorita Prim que podía irse. Lo sé, me lo dijo. Pero ya pasó el horario laboral, ¿por qué sigues aquí?
Estaba esperando a la jefa Leg. ¿Por qué me estabas esperando? Apo no entendía por qué Chomlada la había esperado, sobre todo porque nadie sabía que iba a volver al hotel. Cuando se fue con su padre, no le había informado a nadie de sus aviones de regreso. Era poco probable que Chomlada lo hubiera adivinado por casualidad. Tengo algo que discutir. ¿Y cómo sabías que vendría? Fue solo una suposición. Como estaba libre, decidí esperar. Pero ya estaba pensando en irme. Por suerte llegaste justo a tiempo. ¿De qué se trata? ¿Podemos hablar en tu oficina? Chomlada se dirigió hasta la oficina, pidiendo permiso para una conversación privada. A pesar de la expresión indescifrable e indiferente de Apo, Chomlada quería intentarlo. Si la rechazaban, no sería una sorpresa. Ya estaba acostumbrada a la frialdad de su jefa. Tengo trabajo que terminar. No puedo hablar mucho tiempo, solo será un momento, pero te pedimos que hablemos en la oficina porque no quiero que esto se convierta en otro rumor. Si alguien nos ve hablando aquí, podría malinterpretarlo y difundir chismes. Entonces te irritarías por otro rumor que me dificultaría las cosas. Adelante. La ejecutiva dio su permiso en tono neutro, entró a la oficina y colgó su chaqueta en la silla. Se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar, ignorando a Chomlada que intentaba iniciar la conversación. Apo, curioso, decidió poner a prueba su paciencia. Jefa Lek, entonces, necesito trabajar primero. ¿Qué? Hablaremos cuando termine. ¿Quieres que espere? Si no quieres esperar, puedes irte.